Hola, bienvenido a otro episodio de Hilando y Deshilando Historias. El día de hoy les vamos a contar sobre el final de una de las grandes órdenes de caballeros, como fue la Orden de los Caballeros Templarios. El final de la orden se da justamente el 13 de, o bueno, empieza más bien el 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV el Hermoso decide entonces arrestar a la mayoría de caballeros templarios que se encuentran en su reino, en el reino de Francia. Esto se lleva a cabo justamente porque el rey francés les debe una gran cantidad de dinero y la riqueza de la orden templaria se había venido incrementando y se sabía muy bien de la riqueza y el poderío que tenía la orden en esa época, en 1307. El origen de la orden se había dado unos siglos antes, después de la Primera Cruzada, con el fin de proteger a los peregrinos que iban desde Europa hasta Tierra Santa. A medida que iban pasando los años eh, y a medida, digamos, que los sarracenos empezaron a expulsar a los cristianos de Tierra Santa de Jerusalén, la meta de la orden y pues la preeminencia de la orden en Tierra Santa pues empezó a reducirse. Entonces empezaron a simplemente mantenerse más que todo como en Europa. Aún así mantuvieron su preeminencia en el sentido de que todavía eran los que protegían a los que viajaban hasta Tierra Santa. Y en ese sentido ellos crearon sucursales, por así decirlo, entre comillas, grandes partes de Europa y obviamente en Tierra Santa cuando todavía Tierra Santa estaba en manos cristianas. Eso hizo que em, crearan como un sistema de bancos muy parecido, digamos, a los bancos o sea, a los bancos hoy en día. Se sentenció la muerte de la orden el 22, al día de ayer, el 22 de noviembre, hace 714 años, en 1307, con la bula papal que Clemente V saca ese día, que se llama Pastoralis Preeminentia. Y básicamente es una orden del Papa a todos los monarcas de Europa a que tienen que arrestar y quitarles todas las tierras y las riquezas que tienen los templarios. Pero esa riqueza tenía que pasar a la iglesia. Clemente, pues la verdad, durante todo el proceso hasta 1314, el año de su muerte, nunca estuvo como muy convencido. Más bien fue Felipe que él estuvo muy intenso con él, con Clemente V, de que tenía que ayudarlo en este proceso contra los templarios, ya que en parte fue gracias a Felipe que Clemente pues llegó a ser el papa. La mitad, un poco más de la mitad del colegio cardenalicio en esa época era francés, Clemente era francés, y fue justamente también con las insistencias de Felipe para tener controlado de una mejor manera al Papa, traer el papado de Roma, la curia papal desde Roma a Aviñón, lo que más adelante se llevaría el cautiverio de Babilonia. A pesar de la bula, Eduardo II, el rey de Inglaterra, no fue uno de los que estuvo de acuerdo con esto. Al principio él dijo, no, no fue a arrestar, no siguió con las órdenes papales, a lo que pues obviamente llegó que el papa lo obligara, em, amenazándolo con excomulgarlo. Y pues Eduardo II no tuvo más opción que seguir las órdenes de la bula de Pastoralis Preeminente. Lo que hace la bula es básicamente legitimizar eh, el final de la orden. Legitimiza entonces desde un punto de vista político institucional el fin de la orden. También legitimiza pues el arresto anterior que se había hecho por parte de las autoridades reales de Felipe IV. Y con la creación de estos juicios pues obviamente se necesitaban pruebas. Y la orden de Temple es ahora considerada, la orden del Temple es considerada inocente de todo lo que se les acusó en esa época. Todo lo que se sabe fue obtenido a través de torturas. Cuando arrestaron a la mayoría de los caballeros, se les acusó justamente de tener, digamos, prácticas homosexuales en sus ritos de iniciación e incluso de que adoraban a la cabeza de Baphomet. Pero los caballeros templarios se mantuvieron, hubo remanentes de caballeros templarios que mantuvieron vivo, digamos, el legado de la orden alrededor de toda Europa.